LGBTQI+, es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexual y queer. Actualmente existe la tendencia de colocar el signo más para incluir nuevas comunidades que no están indicadas en las siglas anteriores. Para muchos, hablar de esto es un tabú. Para otros, simplemente es definir su orientación sexual. En la actualidad, este tema aún es causa de debate, de rechazo y de negación. Los crímenes de odio se siguen registrando en nuestro país. Esta noche les mostraremos el caso de 2 personas que perdieron la vida injustamente. La razón, tener una orientación sexual diferente. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. En este mes, la comunidad LGBTQI+, conmemora el orgullo a su sexualidad, siendo libres de expresar quiénes son, buscando exigir respeto e igualdad de derechos. Particularmente hablar de derechos no están en contra de nosotros. No hay algo legal que vaya en contra, pero no hay nada a favor. O sea, por un lado la Constitución dice que no se nos puede discriminar a ningún venezolano bajo ningún motivo, por ninguna causa. Pero después, por ejemplo, no existe el matrimonio igualitario, por lo tanto nuestros hijos no tienen el amparo, nosotros no tenemos el amparo. Hay derechos que se cumplen y derechos que no se cumplen. La discriminación hacia esta comunidad es motivo para que aquellos que no toleran la diversidad cometan delitos. Estos criminales muestran rabia y poco respeto hacia quienes tienen gustos diferentes a los de ellos. Si la sociedad no discrimina, no va a haber crímenes de odio o van a reducirse los crímenes de odio, porque no hay quien ampare. El principio elemental, no hay leyes, no hay un crimen contrario a, o sea, la persona LGBT es la que es discriminada, por lo tanto es la violentada. Se busca igualdad de derechos y condenas igualitarias para quienes cometen un crimen de odio contra alguien de la comunidad LGBTQI+. Amparo legal. Veámoslo así, la sociedad no actúa si no tiene un amparo legal hacia ese grupo de personas. Y no es diferente a lo que ocurre con la violencia contra las mujeres, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la violencia contra personas con discapacidad. La falta de derechos humanos, de cumplimiento de los derechos humanos en un país es suficiente para que no haya educación. En el país no hay un ente oficial encargado de velar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y las organizaciones no gubernamentales difícilmente publican información de estos casos, que son pocos denunciados. Sin embargo, siempre están disponibles para brindar orientación a quienes lo necesitan. Mira, hay muchísimas organizaciones nacionales e internacionales que luchan por nuestros derechos, por nuestra educación. La Fundación justamente tiene como objetivo, me refiero a Fundación Reflejo, objetivo educar, formar e informar. Por lo tanto, debemos agregarnos a otro tipo de organizaciones que tienen objetivos en pro de la defensa de las personas LGBTI. Mira, podemos hablar de organizaciones como Provea, acabas de hablar con mi querido Jonathan, que es de América Diversa, acá en Venezuela, de Venezuela Diversa. Pues bueno, ahorita nombres, mira que tengo 65 años, no me hagas anotar nombres, pero son muchísimos, nomás hay que poner en internet las letras y es suficiente, ¿no? LGBTIQ+, Venezuela, y aparecen una cantidad de organizaciones, no solamente que luchan en pro de los derechos LGBT, sino en pro de la diversidad en general y del amparo de las personas discriminadas en Venezuela. Hay orientaciones sexuales más discriminadas que otras. Son más vulnerables a ser víctimas de violencia. Entre los delitos más comunes están las agresiones verbales y físicas y el más extremo, el homicidio. En el caso, por ejemplo, de la actuación de personas trans, en la calle automáticamente las catalogan de manera negativa legalmente, y entonces
pues bueno, le propinan actos que no son necesariamente ilegales por parte de ellas. Hay un gran odio, una falta de educación enorme en la sociedad. Al no vernos aparentemente como iguales es ya un motivo de rechazo, un motivo de odio, un motivo de no saberlo manejar. A pesar de ser la sexualidad un asunto absolutamente privado, está entonces catalogado dentro de no eres igual a mí. El lema de la fundación es no soy distinto, no me trates distinto, y esa es justamente la razón del mismo. Venezuela es uno de los últimos países en materia de desarrollo y de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Ciertamente somos uno de los países, en América Latina somos uno de los países más atrasados en cuanto al sistema de amparo legal de la comunidad LGBTIQ+, sino que además somos también uno de los últimos a nivel mundial. La orientación sexual de las personas no las limita ni condiciona, pero la sociedad ve esto como un impedimento para tener una vida normal. De cualquier tipo de situación en relación a nuestros hijos, ¿no? Aquello de que nos preguntamos, bueno, ¿y si el hijo que tengo en la barriguita va a ser gay, qué hago? Fíjate que es un asunto también de educación. Yo tuve una charla en la que decía, ¿y si mi hijo es hetero, ahora qué hago? Es exactamente la misma pregunta, el miedo a no saber cómo educarlo. Nosotros tenemos básicamente que educarnos como padres bajo cualquier situación. La fundación tiene un manual que se llama Amo a mi hijo, respeto a mi hijo. Entonces la idea es comparar y darnos cuenta que los miedos que tenemos las madres LGBT son los mismos miedos que tienen las madres heterosexuales. El objetivo es hacer un llamado de tolerancia a toda la población para darle inclusión a quienes tienen orientaciones sexuales distintas a las nuestras. Nosotros siempre decimos aquello de el asunto no es que me aceptes, el asunto es que me respetes. Si yo tengo obligaciones legales, ciudadanas, pues también debo exigir respeto hacia nuestra persona. En febrero de este 2021, Baruta fue el escenario del cruel asesinato a un estilista local a manos de un hombre homofóbico. Este joven era muy conocido en la zona por su trabajo como estilista. Constantemente estaba siendo amenazado por su victimario, quien decía que no toleraba su conducta homosexual. Habían tenido varias discusiones y en la última sostuvieron una fuerte discusión. Esta persona lo sorprendió de una manera que lo atacó de varias. Fue un asesinato a sangre fría contra este joven. Motivado a la intolerancia que tenía el victimario hacia el estilista, decidió acercarse al sitio de trabajo y arremeter contra él. Recuerdo que él estaba en ese momento con una amiga. La amiga trató de defenderlo, pero ella también resultó herida y ambos fueron trasladados al CDI de Santa Cruz del Este, en Baruta. Lamentablemente el joven falleció por la gravedad de las heridas que presentaba y su amiga se encontraba estable a pesar de las heridas también que presentó. La noticia entre los vecinos no se hizo esperar y este hecho desconcertó a todos quienes lo conocían. Fue un hecho que generó mucha conmoción en el sector, en la zona donde él vivía, porque, como te comentaba, él era muy conocido y muy querido por la comunidad, y además con la hazaña con la que lo atacan de esta forma y por como decía el victimario, porque no toleraba su conducta homosexual, lo decía él mismo, y lo había amenazado en varias ocasiones. El sujeto conocía a la víctima y ya habían tenido diferencias en distintas oportunidades, pero solo quedaba en cruce de palabras. El estilista fue sorprendido cuando esas amenazas se convirtieron en hechos violentos que acabaron con su vida. Siempre le decía, siempre que se encontraba con él, le decía que no toleraba la conducta que él tenía, que él manifestaba. Ese era siempre su señalamiento,
ellos siempre tenían discusiones, el estilista trataba de no prestar atención a estos señalamientos de esta persona, pero seguían, cada vez se colocaban más, se ponían más agresivas. Él lo señalaba cuando lo veía en la calle, entonces fue una situación muy difícil para la víctima de soportar. Fue una situación que se fue agravando con el tiempo y llegó a este lamentable hecho. Se desconoce si la familia del estilista estaba al tanto de las amenazas que recibía. Poco quisieron conversar sobre el injusto asesinato. La familia no señaló, no habló abiertamente de que la víctima tenía era de la comunidad LGBTI. Lo que se dio a conocer, o sea, el que era de la comunidad LGBTI recuerdo que era el director del 6CPC, Douglas Rico, que dio a conocer el caso públicamente, pero la familia se mantuvo muy con perfil bajo sobre este caso por miedo al escarnio público. Entonces ellos no señalaron directamente que la víctima era de la comunidad LGBTI, pero sí los vi muy consternados por este hecho. Aunque la familia no quiso hablar mucho sobre el homicidio, sí buscó justicia para capturar al culpable. Bueno, ellos comenzaron luego del asesinato del estilista, ellos comenzaron con las averiguaciones del caso, conversaron con familiares de la víctima, con residentes de la zona y luego de las pesquisas que hicieron en el lugar y tras enterarse de los señalamientos que el victimario hacía contra la víctima, lograron dar con su paradero en las inmediaciones cerca, en los alrededores de la zona conocida como el Tripero de Baruta. Casos como este ocurren constantemente. El respeto es fundamental en la sociedad para evitar este tipo de desenlaces. Son hechos que son reprochables, que no deberían de ocurrir, pero sin embargo siguen ocurriendo en Venezuela, a pesar que muchos de estos casos no son visibilizados. Los crímenes de odio suelen ser cometidos por vínculos externos al familiar o social, pero este no fue el caso de Antonio Pérez, quien fue brutalmente asesinado por su hermano. Sí, este caso tiene una identificación diferente debido a que el victimario era hermano de la víctima. El hermano de la víctima lo señalaba y le decía también que no toleraba su conducta homosexual, incluso lo obligaba a que se mudara de su casa, de la residencia donde vivían, y la víctima siempre le decía que él no iba a aceptar esas condiciones, que él no se iba a ir de su casa. Físicamente los hermanos tenían mucho parecido y esto incomodaba al victimario, no soportaba las comparaciones. Era una condición de mucha conflictividad dentro de la familia, porque su hermano siempre lo estaba señalando y decía que no aceptaba su condición. Su hermano, el victimario, en el momento en el que comete el crimen, lo hace con otros cómplices y lo asesinan por arma de fuego. El victimario era homofóbico y no soportaba la idea que su propio hermano podía ser gay. Esto lo llevó a planificar el asesinato de su propio familiar. Fue un crimen que fue planificado por su hermano junto con otras personas. Fue un asesinato planificado para asesinar a su hermano porque él no aceptaba su conducta homosexual, según sus palabras. La captura de los cómplices del hecho se logró rápidamente y en los interrogatorios confesaron el crimen. Ellos, luego de este interrogatorio, señalaron directamente al hermano
de la víctima, también la actitud del hermano, también dio como perspicacia entre los funcionarios, y todo indicó que él era el responsable del hecho. Incluso el director de 6CPC, Douglas Rico, ofreció detalles sobre este hecho públicamente y lo dio a conocer. La información fue rápidamente divulgada en redes sociales y entre los organismos de seguridad, quienes rápidamente buscaron al culpable. No se logró conocer a ciencia cierta la reacción de la familia, porque este caso ocurrió en la Grita Táchira, fue en otra zona de Caracas, pero sí se generó conmoción en la zona, pero no se logró conocer exactamente la reacción de la familia porque fue en otra zona, no fue exactamente en la capital, sino fue en otro estado de aquí de Venezuela. La víctima sufría de una condición especial y esto la hacía más vulnerable en todo momento. La víctima era sordomudo y eso también fue otro añadido de que podría haber afectado para que él pudiera defenderse en este caso, porque la forma como lo atacaron fueron varias personas las que lo sorprendieron y lo atacaron de una forma muy vil y también el que fue planificado, como había comentado, que fue planificado por su hermano. Estos crímenes de odio han bajado estadísticamente en Venezuela porque las víctimas de este tipo de discriminaciones o los familiares de las víctimas aún tienen tabú al hablar sobre la orientación sexual. No se visibilizan normalmente. Recuerdo que en el año 2017 reportaron de que Venezuela era el cuarto país por crímenes, asesinatos contra personas de la comunidad LGTBI, y tenían como una estadística del asesinato contra estas personas. Las cifras de estos delitos no se registran como antes. Los homosexuales o sus familiares no acuden a denunciar y esa es una de las razones que afecta a las estadísticas. Actualmente se registran, hay ciertos casos puntuales que sí son dados a conocer por el 6CPC, pero hay otros que uno como periodista de sucesos se da cuenta de los patrones que manifiesta, porque hay muchos casos de que las familias no dan a conocer o no dicen la condición sexual de la víctima por miedo al escarnio público. La orientación sexual no es delito, por lo tanto no debes esconderte o privarte de ser quien eres. El respeto, la tolerancia y los valores son indispensables en la sociedad. En Venezuela, a pesar que hay una ley que penaliza la discriminación y el odio, pocas veces presta atención y servicios a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Los derechos deben ser iguales para todos. En Venezuela, la protección legal de las personas LGBTQ es un tema realmente álgido de tratar. Las personas LGBTQ no tienen reconocimiento de su derecho a la identidad de género desde una ley, no tienen el derecho a conformar una familia a través del matrimonio civil, y tampoco las personas LGBT tienen un marco legal fuerte o una ley marco que permita el acceso y disfrute de sus derechos sociales fundamentales. Los encargados de crear leyes no han dado la suficiente importancia a este tema, pero puntos como el matrimonio igualitario y la atención médica en cualquier centro de salud siempre son los primeros exigidos por esta comunidad. Todas las personas LGBTQ tienen la posibilidad de ser vulnerabilizadas en sus derechos humanos fundamentales, como son el derecho a libre desenvolvimiento de personalidad, el derecho a la no discriminación en los espacios públicos, laborales, educativos y servicios de salud. Sin embargo, vemos que las personas con una identidad de expresión de género no adecuada a los patrones tradicionales, como es el caso de las personas trans, personas
no binarias o de sexo no conforme, estas personas, parte de nuestra comunidad LGBTQ, son las que tienden a ser más vulnerabilizadas porque van constantemente contra el sistema social, contra el sistema cultural, contra el sistema religioso imperante en Venezuela, que las cataloga como peligrosas para la familia, que las cataloga como personas y comunidades que pueden alterar en cierto modo el llamado orden que hay en Venezuela en esta materia. Y estas personas son las que pueden constantemente tener más vulnerabilidad en cuanto al acceso y disfrute de sus derechos fundamentales y en el desenvolvimiento en general de su vida en cualquier espacio social venezolano. Es difícil en la actualidad conocer cifras de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+. ¿Desde cuándo se ha hecho tan inaccesible acceder a este tipo de información? Nosotros tratábamos constantemente de visibilizar los actos de violencia, hostigamiento, incluso asesinatos que se daban contra integrantes de la comunidad LGBTQ. Este trabajo es un trabajo arduo, es un trabajo muy fuerte. Sin embargo, desde Venezuela Diversa nos encargamos de hacer una parte de ese trabajo. Luego hubo trabajos interesantes como el que hizo la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, AXIS, que se encargó de documentar los casos que al menos en los medios de comunicación impresos salían para el año 2015. Desde nuestra salida hasta hoy no ha habido un trabajo de documentación de estos casos de asesinatos o violencia contra las personas LGBTQ, y esta es una situación que invisibiliza o sigue permitiendo que estas situaciones se sigan ejecutando. La poca información que se conoce es la que, gracias a un número de comunicadores sociales comprometidos con los derechos humanos y con informar, hablan en cuanto a asesinatos o prácticas de violencia contra las personas LGBTQ, y ahí está el principal desafío de las organizaciones y de los activistas. Estos casos tienen que ser visibilizados de una forma ética y respetuosa, no quedar en cifras negras, para alertar a la sociedad y que estos delitos no sigan ocurriendo. Frente a todo un acto de odio, violencia y hostigamiento contra una persona LGBTQ, no solamente está la víctima, sino que también están los familiares, están los amigos, está el entorno más cercano. Y eso deteriora el tejido social, porque eso habla de la calidad de ciudadanos que podemos ser en Venezuela. Las burlas y la discriminación son acciones irrespetuosas con las que tienen que lidiar los miembros de esta comunidad. Esperan normalizar la diversidad sexual y no ser más discriminados. Si a una persona en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género se le niega el acceso a educación, a trabajo, a desenvolverse con naturalidad en los espacios públicos, y se le genera desde el chiste, pasando luego por agresiones físicas y llegando hasta los asesinatos, si se lleva este ciclo sin que haya reparación, sin que haya documentación y sin que se acompañe a las víctimas, difícilmente vamos a poder solventar estas situaciones, sino que vamos a estar constantemente en un círculo vicioso en el cual van a seguir ocurriendo estos casos, no va a haber posibilidad de reparar a las víctimas y la impunidad va a seguir creciendo, y la desconfianza de los que son afectados no va a poder permitir que estos casos se dejen ver. Si no es por los periodistas que están comprometidos en la materia de sucesos, por visibilizar lo que ocurre con las personas LGBTQ, difícilmente nos enteramos de qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué estos crímenes no son denunciados? Nuestra gente no tiene confianza en el sistema de justicia. Las organizaciones están poco fortalecidas en cuanto a poder llevar a cabo acciones para denunciar estas situaciones, y cuando lo hacen son criminalizadas, son perseguidas y hostigadas. Sumado a esto, la poca sensibilidad de la sociedad venezolana para poder abordar estas situaciones desde la familia, los espacios educativos, los centros de salud y los demás ámbitos de la sociedad. Nos hace falta informarnos sobre la particularidad y vulnerabilidad que tenemos las personas LGBTQ para detener de una vez por todas estas prácticas de violencia, estigma y discriminación que desafortunadamente muchas veces terminan en un desenlace trágico, que es la muerte de personas que pueden aportar a la sociedad, que tienen derecho a vivir con dignidad y sobre todo a desenvolverse con total normalidad en un estado que se llama democrático, en una sociedad que se llama plural, en una sociedad que se llame diversa y que apunte al progreso y al bienestar.
En el programa de esta noche, los derechos de la comunidad LGBTIQ+ fueron aclarados. Lo único que seguirá en su incansable búsqueda será el respeto que merecen en su vida privada. Para poder lograr el reconocimiento, respeto de derechos de las personas LGBTQ en Venezuela, necesitamos en primer lugar que los integrantes de nuestra comunidad se involucren en las organizaciones, participen activamente en la defensa de sus derechos y podamos, en compañía de los aliados de nuestras causas, poder posicionar ante los agentes decisores del Estado, las instituciones sociales, posicionar nuestras exigencias en cuanto a la ley de identidad, en cuanto a la tipificación de los crímenes de odio, en cuanto al matrimonio igualitario y al disfrute de los derechos sociales en general. Mira, que nos falta que la misma comunidad LGBTIQ+ sepa lo que nos está pasando, sepa cómo enfrentarse a esta realidad, sepa cómo actuar. Aquel miedo que se tiene precisamente por ser rechazado nos hace en forma automática rechazarnos a nosotros mismos. Jamás hemos sido, mi esposa y yo, tomadas en desconsideración o agredidas públicamente por ser homosexuales, pero nunca lo hemos escondido. Y no lo hemos escondido basándonos en el hecho de que, ¿cómo puedo yo educar a mi hijo, por ejemplo, bajo los valores y principios de que yo no tengo que esconder nada para con él y para con la sociedad? Lo importante para la comunidad LGBTI, que ellos sean incluidos, que sean aceptados en sus diversas áreas, que ellos puedan desarrollarse, que puedan desarrollarse en las áreas, en sus áreas de estudio, que cuando acudan a ciertas instituciones no sean rechazados, que estos crímenes de odio sean visibilizados, como te había comentado, de que no se dejen por debajo de la mesa y que sean investigados, porque es importante incluirlos en los aspectos que son importantes también para ellos, que no sean señalados y que sean aceptados por la sociedad, porque ellos también son parte de nuestra comunidad y son parte de nosotros y tienen que ser respetados y valorados. En general. De igual modo necesitamos implementar las campañas de sensibilización y educación frente a los temas y asuntos que afectan la vida de las personas LGBTQ y el libre desarrollo de su personalidad y libertades sociales en Venezuela. Si nuestra familia nos rechaza, si nuestros vecinos nos rechazan, es problema de ellos, no es problema nuestro. Entonces el miedo básico que si nos agreden en la calle, también agreden al heterosexual para robarle un celular. Entonces lo que tenemos, vuelvo y repito, es que educar a la sociedad y educar a todas aquellas entes que nos dirigen, nos amparan y supuestamente nos protegen como ciudadanos. Estos delitos pueden ser denunciados en cualquier cuerpo de seguridad. Ser miembro de esta comunidad no te excluye como ciudadano. Las personas LGBTQ pueden denunciar o deberían denunciar ante las oficinas del Ministerio Público. Hace presentarnos ante las instituciones. Aunque el sistema de justicia, los sistemas de atención a las víctimas de personas LGBTQ en Venezuela no existen, nosotros tenemos que visibilizarnos, denunciar y tener confianza en que las organizaciones puedan apoyarnos y como comunidad podamos avanzar en denunciar. Si no denunciamos, la impunidad va a seguir creciendo y nuestros casos van a seguir quedando impunes y va a haber posibilidad para que otras personas nos sigan haciendo daño o sigan atentando contra nuestra dignidad y vida en general. El llamado es a la sociedad a criar bien a los niños del mañana sin ningún tipo de odio ni discriminación a quienes tienen orientaciones distintas a las de ellos. También tenemos que comenzar con los niños. Los niños desde pequeños tenemos que inculcarlos a que al ver a personas de la comunidad LGBTI no los vean, no los señalen, no les profieran insultos, o a los adolescentes también, adolescentes que le puedan proferir insultos a los miembros de la comunidad LGBTI. Es importante
cuando se vean estos casos, no dar la vuelta y seguir su camino y no decir nada. Es importante hablar con esas personas y decirles que eso no está bien, que tienen que respetarlos y que tienen que respetar que son parte de la comunidad LGBTI, que son parte de nuestra sociedad y que no pueden ser víctimas de insultos y de señalamientos, porque eso no está bien y tiene que ser corregido. Una de las principales formas en las que podemos transformar la visión que la sociedad tiene en relación a las personas LGBTQ es informarnos, contar con información científica, verificable, tratar de desaprender los prejuicios que de raíz religiosa o cultural tenemos frente al libre desenvolvimiento de la personalidad y las particularidades de vida que cada persona LGBTQ va expresando en los distintos lugares donde se encuentra. Creemos que si se crean programas sociales de educación, campañas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en diversos espacios, para que la gente pueda conocer las realidades que vivimos, cómo nos afecta a una persona gay, lesbiana, bisexual o trans o queer, vivir su sexualidad, vivir su acceso a los servicios sociales, acceder a la educación, a la salud, al trabajo, como un chiste, como una mala cara, cómo mis convicciones personales muchas veces pueden convertirse en una barrera para que otro sea incluido. Si empezamos a trabajar un poco en la educación, definitivamente creo que estas situaciones van a empezar a permear, van a empezar a transformarse y luego, en definitiva, las autoridades del Estado y los que son garantes de las políticas públicas de legislación van a terminar adecuando los marcos legales a las exigencias y necesidades particulares que tenemos como colectivos y miembros de la sociedad venezolana. Si nosotros nos acercamos a una organización, a una fundación, automáticamente va a haber la ayuda. La ayuda no solamente a la comunidad LGBT, la ayuda también a nuestros padres, a nuestros familiares, a la sociedad que nos ampara. Ustedes son un medio justamente de ayuda, a ustedes hay que recurrir para que de alguna manera la misma comunidad LGBT sepa lo que nos está pasando y sepa cómo debemos actuar. Y de verdad, desde aquí, desde la Fundación Reflejo de Venezuela y mi persona, en forma particular, les agradezco la gran bondad de darnos a nosotros este pequeño espacio para poder difundir la realidad. Normalicemos la diversidad y formemos ciudadanos respetuosos y responsables. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradecidos con su fiel sintonía. Recordemos seguir respetando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. El uso del gel antibacterial y de la mascarilla es fundamental para protegernos y también a los nuestros. Nuestra etiqueta para que nos hagan llegar todos sus comentarios es RostrosDLC y las cuentas del programa @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y el Instagram @SoyDavisRamírez. Mi cuenta en Instagram Angélica Reporter y en Twitter Angélica Report. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos veamos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.